Bienvenidos, estimados participantes, a las semanas 7 y 8 del taller seminario de investigación y proyecto, acerca de la construcción del capítulo 2 en su parte 2, la metodología del proyecto tecnológico. En esta ocasión revisaremos el siguiente contenido: cómo hacer el capítulo 2, la metodología del proyecto, marco metodológico, diseño de la metodología proyectiva, algunos métodos estadísticos. Comencemos. Metodología de la investigación. Es el conjunto de conocimientos interdisciplinarios entre los que sobresalen conceptos e ideas de investigación, estadística, lingüística del texto y conocimientos particulares de la problemática o temática de interés, los cuales se seleccionan, estructuran y organizan en un esquema con la intención de proveer al tesista o investigador de recursos conceptuales y procedimentales para llevar a cabo su trabajo de manera cualitativa y cuantitativa con la debida propiedad y consistencia investigativa. La metodología de la selección natural, que es muy común en la investigación a nivel metodológico, tiene que ver directamente con lo que sería el ensayo, el error, la corrección, el acierto, el perfeccionamiento y el ensayo. Desde el punto de vista de la metodología de la investigación y sobre todo en el caso de la metodología que tiene que ver con la tecnología, normalmente tiende a ocurrir que una de las metodologías más utilizadas para llevar a cabo este tipo de proyectos, este tipo de trabajos, es la metodología que tiene que ver con la selección natural, como aparece acá en la diapositiva. Bien, como dijimos anteriormente, esa selección natural corresponde a una fase de ensayo en la cual se montan los experimentos y se diseñan los modelos que se van a poner a prueba. Ese ensayo conlleva a error, ese error conlleva a una corrección, la corrección conlleva a un acierto y el acierto conlleva a un perfeccionamiento y a un ensayo definitivo de toda la metodología. Continuemos. El diseño de la metódica de trabajo en el proyecto de investigación está relacionado con los siguientes elementos. El primer elemento tiene que ver con la sintomática del problema de investigación, que ya fue desarrollado en el capítulo 1, que contenía los siguientes aspectos: lo que sería el enunciado del problema, la formulación de interrogantes, la cual amplía, extiende y profundiza todo lo que tiene que ver con el conocimiento que tenemos acerca del problema de investigación, las hipótesis planteadas, que son aquellas soluciones posibles de las cuales se extraen variables y se hace la formulación de los objetos de trabajo. Toda esta sintomática relacionada con el capítulo 1, que como dijimos anteriormente desarrollamos en la fase anterior de este taller seminario, tiene que ver con el marco cognoscitivo, y a través de todo ese capítulo 1 se pueden diseñar o confeccionar un conjunto de pasos y procedimientos que van a terminar de conformar lo que denominamos el capítulo 2 del proyecto, que es el marco metodológico. Bien, entonces a partir de esta esquemática general vamos entonces a tratar de construir una teoría que tenga que ver fundamentalmente con la tecnología y sobre todo en la parte investigativa, que tiene que ver con la metodología de proyectos de investigación en la parte tecnológica. Continuemos. La metodología de proyectos, relacionada directamente con su parte, una de las partes más importantes, que es el marco metodológico, tiene también a su vez las siguientes vertientes. Todo lo concerniente a cómo van a tratarse y procesarse cognitivamente cada uno de los elementos que conforman el capítulo 1, lo que tenía que ver con la sintomática y construcción de objetivos e interrogantes de investigación. Bien, como se dijo en su momento, toda esta construcción de este capítulo 1 tiene un alto contenido de incertidumbre procedimental. Normalmente la consecución de ese capítulo como es una parte neurálgica del trabajo, conlleva un tiempo un tiempo que debe ser prudente desde el punto de vista de la maduración y desde el punto de vista de lo que se vaya construyendo en torno al problema de investigación, porque al final de cuentas objetivos, hipótesis de trabajo e interrogantes de investigación conformarían la parte principal del problema de investigación, la cual va a dictar en cierto modo todo el camino metodológico que hay que seguir. Bien, el marco metodológico es considerado, por supuesto, una hipótesis de carácter procedimental global, la cual está fundamentada en lo que denominamos nosotros la metodología de proyectos. Esta metodología de proyectos, bien,
tiene como contenido relacionados, es un tipo de investigación que me permite a mí hacer recolección de muestras, recolección de datos, construir instrumentos para llevar a cabo esa recolección de datos, procesamiento de los datos. Bien, también amerita del diseño de una metodología proyectiva y por supuesto de un cronograma de actividades. Entonces fíjense, en cierto modo la construcción de este capítulo va a estar relacionada fundamentalmente con el capítulo 1. A su vez también me va a proporcionar en el trabajo, en el proyecto de investigación, que es lo que estamos llevando a cabo, una hipótesis de carácter global procedimental, bien basada en la metodología de proyectos, y por supuesto los contenidos que están relacionados con el marco metodológico tienen que ver con la definición del tipo de investigación, de la muestra, recolección de datos, instrumentos, procesamiento de los datos, del diseño de la metodología proyectiva, que tiene que ver directamente con los proyectos que nosotros realizamos acá en las distintas áreas de conocimiento en diplomados, y por supuesto con una aproximación a lo que sería la construcción de un cronograma de actividades, que por supuesto va a tener que ver con la segunda fase del proyecto. Después de que ustedes aprueban el proyecto, viene una segunda fase que es todo el tratamiento sistemático, metodológico que llevan a cabo con el tutor hasta la presentación. Y entonces, por supuesto, ese cronograma de actividades, debido a la dinámica de los procesos que tienen que ver con las tutorías, pues seguramente va a cambiar de como inicialmente se presentó en el proyecto, pero es importante presentarlo para tener una idea muy aproximada de cómo va a ir siendo desarrollado, por supuesto, todo el camino investigativo en el proceso de máster. Bien, entonces es sumamente importante que eso se tome en cuenta para llevar a cabo entonces lo que sería la consecución del capítulo 2, que es el marco metodológico. Es importante señalar de que en muchísimas referencias que están relacionadas con la metodología de la investigación, normalmente el capítulo 2 tiende a llamarse marco teórico referencial o marco teórico conceptual. Bien, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de todo lo que vengo trabajando en metodología de la investigación y también de mi interacción con muchísimos metodólogos y muchísimos compañeros a nivel de investigación, normalmente o tradicionalmente, sí, el capítulo 2 conforma el marco teórico, pero desde el punto de vista que nosotros lo vemos, es sumamente importante que antes de definir todo el marco teórico de la investigación sea definido el marco metodológico, porque al final, desde el punto de vista de la metodología de proyectos y desde el punto de vista de su carácter procedimental, es lo que conlleva a una guía del conjunto de tareas que se tienen que llevar a cabo para metodológicamente resolver el problema de investigación. Entonces, uno, después de hacer todo ese trabajo metodológico, sí podría en un capítulo 3 desarrollar toda una teoría relacionada con el problema, que se tiende a llamar teoría del problema, en la cual se construye un marco teórico conceptual y un marco teórico de tipo referencial, que están relacionados fundamentalmente con lo metodológico y que a su vez también están relacionados con el problema de investigación, desde el punto de vista del desarrollo del capítulo 1. Entonces es importante que se tome en cuenta, y el formato que yo les cargué en sus drive, en el cual deben desarrollar ustedes o están desarrollando ya todo el proyecto de investigación, está diseñado de esa manera. Tiene un capítulo 1 que tiene que ver con la sintomática, definición del problema, formulación del problema, objetivos generales y específicos, interrogantes de investigación, hipótesis y justificación, y un capítulo 2 que tiene que ver directamente con el tipo de investigación, el diseño de la metodología proyectiva, una aproximación a cronograma de actividades que se van a realizar, y ese marco metodológico, que va a ser allí el eje central, me va a permitir a mí entonces más adelante, bien, construir una teoría del problema que está relacionada con el marco teórico conceptual y con el marco teórico referencial, que más adelante, en las semanas que están por venir, discutiremos a fondo, como estamos haciendo con este capítulo. Entonces, definitivamente queda definido el capítulo 2 como el capítulo donde se va a hacer la construcción del marco metodológico. Continuemos. Dentro de todas las referencias a nivel mundial que están relacionadas con la metodología de investigación, por supuesto, hay una tipificación bastante importante que tiene que ver con las distintas escuelas a nivel mundial en metodología de la investigación. Bien, normalmente la metodología de la investigación se ha venido dividiendo con respecto a los grandes paradigmas de investigación y con respecto también a los grandes enfoques de investigación. Una metodología que estaba un poco más relacionada con el enfoque cuantitativo, una metodología más desarrollada con el enfoque cualitativo, y una metodología que
no es totalmente nueva, pero sí comparada con las metodologías anteriores, está comenzando a construir las bases fundamentales para volverse quizás una de las metodologías más importantes desde el punto de vista de la investigación, tomando en cuenta el gran desarrollo tecnológico que cada día colma totalmente todos los campos de la ciencia y del conocimiento humano. Esta metodología es la metodología de proyectos tecnológicos, ¿bien? Que podría en cierto modo desde el punto de vista de algunos metodólogos decirse que es una metodología tipo cuantitativa, cualitativa, quizás una mixtura de metodologías, pero en la actualidad, revisando un poco las referencias y revisando un poco el estado del arte de lo que sería todo lo que se ha escrito alrededor de la metodología de investigación, la metodología de proyectos tecnológicos ya está definida como la tercera área de metodología en lo que a investigación se refiere. Bien, entonces, ¿qué es una metodología de proyectos tecnológicos? Veamos. La metodología de proyectos tecnológicos es un conjunto de procedimientos, técnicas y métodos de elaboración, sistematización y presentación de propuestas de tratamiento o tareas, situaciones o problemas de toda índole tecnológica, desarrollada esquemáticamente con sentido investigativo, que se adopta para realizar un trabajo individual o colectivo y que se somete a criterios de validación tecnológica rigurosa. ¿Por qué estamos hablando de la metodología de proyectos tecnológicos? Fíjense, la Academia Diplomadosonline.com es una academia netamente de proyectos de tipo tecnológicos. Todas las áreas del conocimiento que se trabajan en nuestra academia son áreas de conocimiento que están relacionadas con todo lo que sería las tecnologías disruptivas, con todo lo que sería la transformación digital, y por supuesto todo eso está relacionado con el área de los proyectos y trabajos de investigación a nivel tecnológico. Entonces, desde ese punto de vista, y como lo venimos describiendo desde el capítulo 1, cuando estuvimos discutiendo acerca de la operacionalización de las hipótesis y de los objetivos de investigación, por supuesto la metodología tecnológica es la que corresponde a nuestra academia para llevar a cabo los trabajos de investigación en todas las áreas de conocimiento tecnológico que tenemos a disposición, tanto en los técnicos como en los diplomados y en los máster que cursan ustedes en este caso. Bien, entonces fíjense, revisando un poco los trabajos, por supuesto la metodología de proyectos de los trabajos que se realizan en diplomados lleva consigo un conjunto de procedimientos, se desarrollan técnicas y métodos de elaboración, se sistematizan por supuesto procesos, optimización de productos o de prototipos, se presentan propuestas de tratamiento, tareas, mejoras, optimizaciones. Bien, son situaciones o problemas de índole netamente tecnológica y que se van desarrollando esquemáticamente con sentido investigativo, que se adoptan para realizar un trabajo ya sea individual y colectivo, porque están las dos modalidades acá en diplomadosonline.com, y por supuesto todo este tipo de tratamientos metodológicos, tecnológicos, son siempre sometidos a criterios de validación tecnológica rigurosa. Es decir, ¿qué significan criterios de validación tecnológica rigurosa? Un conjunto de criterios que conforman una validación que tiene que ver única y exclusivamente con la metodología de proyectos en el área tecnológica. Bien, que no es aplicable a cualquier tipo de campo de conocimiento ni a cualquier tipo de investigación, sino una investigación netamente particular que tiene que ver con esta metodología. Bien, continuemos. Bien, entonces, como dijimos anteriormente, por supuesto, esta metodología de proyectos, para repasar un poco, tiene que ver entonces con esta consecución del marco metodológico. Por lo tanto, definimos ya formalmente que el marco metodológico y la metodología de investigación tiene que estar fundamentada directamente sobre la metodología de proyectos tecnológicos. Y así de esa manera van a ustedes a llevar a cabo la consecución del capítulo 2 de el proyecto y por supuesto más adelante la consecución definitiva del trabajo de máster. Bien, entonces repasemos un poquito los contenidos para ir globalizando un poco y sintetizando un poco lo que acabamos de comentar. Ese capítulo del marco metodológico o capítulo 2, hay que definir lo que es el tipo de investigación, hay que definir cuál sería la muestra, cuáles serían las técnicas de la recolección de datos, cuáles serían los instrumentos que me van a servir para llevar a cabo esa recolección de datos, cómo voy a llevar a cabo el procesamiento de los datos.
por supuesto, presentar el tipo de metodología proyectiva tecnológica que se va a llevar a cabo, ya sea fíjense que existen muchísimas áreas: el área de Big Data, el área de inteligencia de negocios, el área de minería de datos, el área de marketing, el área que tiene que ver con KPI, el área de tecnología de la información, el área de base de datos, el área de análisis estadístico y analítica avanzada. ¿Ok? Todas ellas conllevan en sí una metodología de proyecto de investigación tecnológica. Entonces hay que definir qué diseño de la metodología. Cada una de esas áreas de conocimiento que les acabo de mencionar tiene, por supuesto, un conjunto de conceptos muy particulares, tiene una metodología particular, tiene una manera de presentarse esa metodología y de llevar a cabo el desarrollo de los proyectos muy particular, y por supuesto debe ser definida en este capítulo 2 con toda la extensión posible. Por supuesto, más adelante, como les dije, la dinámica del trabajo investigativo a nivel de máster puede cambiar a medida que ustedes vayan interactuando con el tutor al finalizar el proyecto, pero normalmente esa metodología en sí puede tener algunos cambios, más esos cambios normalmente no tienden a ser totalmente radicales. Bien, porque un cambio radical tendría que ver con un cambio de problema radical, y eso no tiende a ocurrir tomando en cuenta, por supuesto, la complicación que eso tendría desde el punto de vista filosófico, tecnológico, metodológico, y por otro lado desde el punto de vista administrativo, por el tiempo que tenemos para llevar a cabo el trabajo. Entonces pueden haber algunos cambios en el planteamiento del problema, en el título, pueden haber algunos cambios en las interrogantes, pueden haber algunos cambios en la metodología, pero no son cambios netamente radicales, y tampoco se los sugiero. ¿Ok? Por eso hay que tratar de escoger un problema de investigación que de verdad sea un problema de investigación que nos llene como investigadores, y por otro lado que sea factible tanto en el espacio como en el tiempo a nivel de desarrollo. Bien, continuemos entonces. Bien, acerca de lo que sería la investigación tecnológica fundamentalmente y su metodología, los investigadores y por supuesto los metodólogos y epistemólogos han venido haciendo una tipificación de este tipo de investigaciones. Bien, la tipificación más importante, por supuesto hay una tipificación mucho más grande que esta, pero yo creo que desde mi punto de vista, de que los tipos de investigaciones que están relacionadas con el área tecnológica tienen que ver fundamentalmente con estos tipos que se encuentran acá. Bien, en los tipos serían la investigación cuantitativa, la investigación de tipo empírica, la investigación de tipo holística, la investigación de tipo proyectiva, la investigación técnica y la investigación y desarrollo I&D. Entonces vamos a tratar de describir cada una de ellas. Bien, ¿a qué nos referimos con tipo de investigación cuantitativa en el área tecnológica? Es toda aquella investigación en la que se aplican procedimientos, técnicas y metodologías lógico-matemáticas, computacionales y estadísticas con el propósito de resolver problemas cuantitativos, formalizar, operacionalizar, modelar, instrumentar y aplicar las ideas en consideración, así como de ser posible convertirlas en realizaciones susceptibles de proyectarse hacia todos los sectores de la actividad humana y social. Bien, que tiende a ocurrir normalmente con el tipo de investigación que nosotros llevamos acá en diplomados. Como yo les dije anteriormente, la mayoría de las investigaciones que venimos desarrollando hasta ahora, bien, y que estamos en este momento en fase de consecución y en fase incluso de defensa de algunos trabajos de grado de máster, bien, todas estas son aplicadas directamente al campo laboral, la mayoría de problemas son tomadas directamente de allí, bien, y por supuesto se extienden un conocimiento no solamente del área tecnológica o profesional, sino también se extienden hacia un conocimiento tanto humano como social. Bien, entonces normalmente casi el 90% de las investigaciones que se llevan a cabo en tecnología en diplomados, online.com, en nuestra academia, son de carácter cuantitativo. ¿A qué nos referimos con investigación de tipo empírica? La investigación empírica es la que se lleva a cabo siguiendo las pautas metodológicas del proceso de investigación de hechos y haceres, con el fin de producir experiencias novedosas o enriquecer las existentes, vinculadas también con dichos haceres o saberes, pero que tienen un carácter práctico o aplicado. Fíjense que la investigación empírica cabe directamente dentro de la investigación cuantitativa, e incluso la investigación empírica creo que está muchísimo más relacionada con lo que hacemos nosotros acá a nivel investigativo en nuestra academia. Bien, ¿por qué? Porque normalmente se toma un producto, se toma un proceso, se esquematiza a nivel de unas pautas de tipo metodológicas, bien, está relacionado ese proyecto o ese problema con hechos y haceres, existe ya una experiencia previa, pero normalmente el investigador propone algo novedoso, algún proceso de optimización, alguna mejora que se haga sobre un producto, bien,
y normalmente esto está vinculado directamente con el carácter práctico y aplicativo. Entonces fíjense que nosotros podemos hacer una mixtura entre investigación cuantitativa y empírica y tendríamos quizás una conceptualización o una tipificación bastante adecuada para el tipo de trabajo que hacemos acá en diplomadosonline.com. Vamos a seguir revisando los otros tipos de investigación del área tecnológica. Fíjense, en el área tecnológica también normalmente tiende a ocurrir de que las investigaciones tienden a ser de tipo holísticas. Bien, ¿a qué me refiero con investigaciones holísticas? La investigación holística trata acerca de un proceso o un tratamiento global a un objeto de interés, impregnado de cierta incertidumbre, que abarca la realización del mayor cúmulo de estudios holísticos o totalísticos al todo y a sus partes, de cuyos resultados se hacen derivaciones hacia las expresiones e indicaciones sistemáticas emergentes que le sean propias. Esta investigación tiende a ser bastante compleja por su contenido paradójico y por la dificultad en cumplir con el criterio de homogeneidad semántica de los términos con que se expresa. Bien, muchas veces, dependiendo de lo que sería todo este tratamiento semántico que tiene que ver con las áreas tecnológicas, sobre todo por el conjunto rico en conceptos, definiciones y términos que tienen las áreas de tecnología, sobre todo las áreas que tienen que ver con la ciencia de datos. Bien, la investigación holística pues se hace un poco compleja con respecto a lo que sería el proceso investigativo. Sin embargo, normalmente los procesos también que se llevan a cabo con las problemáticas que se resuelven a cabo, que se llevan a cabo los procesos investigativos en diplomadosonline.com tienen que ver mucho también con este tipo de investigación holística. ¿Por qué? Porque normalmente se afronta un problema y se conocen un conjunto de conceptos, procedimientos, métodos, metódicas que tienen que ver con ese proceso y con ese problema, pero que normalmente también llevan un cierto grado de incertidumbre porque el investigador necesita conocer mucho más de aquello que está presentando como problema. Y entonces muchas veces tiene que separar en las partes para luego totalizarlas en un todo, y entonces a esto es lo que llamamos normalmente nosotros investigación de tipo holística, que está muy relacionada con lo que sería la teoría de sistemas de Bertalanffy, que está muy relacionada y es prácticamente está muy relacionada y está prácticamente o totalmente asociada con lo que sería la investigación de tipo tecnológica. Bien, sigamos. ¿A qué llamamos investigación de tipo proyectiva? La investigación proyectiva es aquella de tipo técnico que se realiza con el propósito de diseñar, componer y realizar obras factibles de cualquier naturaleza y carácter, de acuerdo con procedimientos, técnicas y métodos propios de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Entonces fíjense, hasta el momento el conjunto de investigaciones que hemos venido tipificando pueden convertirse quizás en una mixtura de tipos de investigaciones, que todas ellas están relacionadas con los trabajos que se llevan a cabo en nuestra academia. Fíjense que de cierto modo la investigación en el ámbito tecnológico es cuantitativa, la investigación en el campo tecnológico es empírica, la investigación en el campo tecnológico tiene un cierto carácter holístico, la investigación en el área tecnológica tiene un carácter bastante proyectivo, y veamos qué es lo que nos dice la investigación técnica para entonces ir nosotros en cierto modo tratando de conceptualizar el tipo de investigación que llevamos en diplomados. Entonces fíjense, la investigación técnica es una investigación de tipo empírica, aplicada o experimental. Fíjense que entonces toma en cuenta las tipologías anteriores, que se realiza con la intención de producir respuestas prácticas y efectivas a problemas diversos relacionados con el diseño, la fabricación, el uso, funcionamiento y aprovechamiento de instrumentos, medios, acciones, actuaciones y operaciones. Generalmente se lleva a cabo en talleres, laboratorios y ambientes específicamente preparados para el caso, que son del ámbito profesional. Entonces fíjense, hasta el momento, entonces conceptualizando y tipificando a lo que serían los trabajos de máster de los diferentes máster que se llevan a cabo en diplomadosonline.com en nuestra academia. Entonces, en cierto modo, el tipo de investigaciones que llevamos nosotros acá a cabo tienen un carácter de tipo cuantitativo, tienen un carácter también de tipo empírico, en cierto modo tienen un carácter holístico, son totalmente proyectivas y son totalmente del área técnica. Entonces, fíjense ustedes que aquí habría una tipificación del trabajo que se lleva a cabo en los máster, que tiene que ver con todas estas investigaciones. Y por último, cerramos nosotros con lo que sería la I&D, que sería la investigación y desarrollo.
el tipo de investigación que tiene que ver con investigación y desarrollo es la que se efectúa orientándose desde un principio hacia la conversión o materialización de sus resultados en productos, bienes o servicios útiles a la sociedad, así como la elaboración de bienes o productos perfectibles y adecuados a determinados usuarios. Entonces fíjense ustedes que ya haciendo una tipificación general y tomando en cuenta la metodología proyectiva y lo que sería el tipo de investigación tecnológica, las investigaciones que se llevan a cabo en los diferentes máster o los 4 máster que tenemos hasta el momento, que son el máster de la tecnología de la información, el máster de inteligencia de negocios y Big Data, el máster de analítica avanzada o ciencia de datos y el máster que tiene que ver con el desarrollo de proyectos y la planificación de proyectos, todas las áreas de conocimiento y por supuesto las investigaciones que se hacen tienen en sí cierta parte de todos estos tipos de investigaciones tecnológicas que hasta el momento hemos descrito. Entonces, ya conceptuando el tipo de trabajo que se lleva a cabo en cada uno de los másteres, tiene un carácter cuantitativo, tiene un carácter empírico, tiene un carácter holístico, tiene un carácter proyectivo, tiene un carácter técnico y tecnológico y tiene un carácter de investigación y desarrollo de productos y optimización de procesos, que conformaría entonces los trabajos que dan una contribución importante no solamente al área académica, sino fundamentalmente al área de lo que sería el desarrollo empresarial, el desarrollo a nivel de consorcios e instituciones, y que está relacionado fundamentalmente con todo el área profesional de los participantes de cada uno de los másteres. Bien, entonces en sí esto sería la definición no absoluta, pero sí en cierto modo definitiva de todo lo que debe conllevar esa investigación que ustedes van a llevar a cabo en el proceso de máster. Bien, continuemos. Muy bien. ¿Cómo sería el diseño de la metodología proyectiva? Vamos a revisar un poco esto que tiene que ver con el diseño de la tecnología proyectiva. Fíjense, desde el punto de vista de lo que sería un esquema que me permita a mí tener una idea global y una idea científica de lo que sería la metodología proyectiva, la metodología proyectiva parte de lo cognoscitivo, de lo que conoce fundamentalmente el investigador en su campo de trabajo profesional, tanto como en su campo de trabajo a nivel académico, me conlleva a la consolidación de un conjunto de diseños o de un diseño, y ese diseño en sí va a tener un conjunto de variables, factores y niveles que lo caracterizan. Bien, por supuesto, ese diseño tiene que ver fundamentalmente con algún tipo de proceso. Fíjense que aquí en esta caja que yo tengo acá cabe cualquier tipo de área de conocimiento de la que trabajamos en los másteres, en diplomados. Tranquilamente ese proceso puede ser un proceso relacionado con analítica avanzada, puede ser un proceso relacionado con la inteligencia de negocios, puede ser un proceso relacionado con el marketing y con lo que sería todo el área de negocios, puede ser un proceso relacionado con lo que sería KPI o con lo que serían procesos de tecnología de la información, desarrollo web. Bien, y entonces este proceso, por supuesto, desde el punto de vista de lo que sería el diseño, tendría por supuesto unos factores controlables y unos factores no controlables. Bien, y por supuesto tendría unas características de calidad o variables de respuesta, en lo que sería directamente un diseño, ¿no? Fíjense ustedes que la caja tiene una entrada que serían los factores controlables y los factores no controlables. Bien, todos esos factores controlables y no controlables pasan por todo un proceso que tiene que ver, por supuesto, con un área de conocimientos particular y con una metodología particular de esa área. Y, por supuesto, tiene como salida un conjunto de características de calidad o variables de respuesta. Dentro de los elementos que contiene, por supuesto, esta caja donde se encuentran los procesos, tenemos los siguientes. ¿Cuáles características de calidad se van a medir? Es algo que hay que definir cuando vamos a definir el proceso. ¿Cuáles factores controlados deben incluirse en el experimento o en el diseño experimental que vayamos a llevar a cabo para desarrollar la metodología proyectiva? ¿Qué niveles debe utilizar cada factor del proceso? ¿Y cuál diseño experimental es el adecuado? Y ese diseño experimental está un poco más relacionado con las metodologías y los métodos estadísticos que se vayan a aplicar para llevar a cabo, por supuesto, la calidad, el análisis de la calidad y las variables de respuesta que se saquen de ese proceso que se lleva a cabo. Entonces fíjense que normalmente la gran mayoría de trabajo que se lleva a cabo en el máster en área tecnológica tiene que ver un poco con este diseño experimental que nosotros tenemos acá. Bien, llamándose diseño experimental a todo ese conjunto de procesos metodológicos
que van desde los factores controlables hasta el diseño de la estadística, la manera como se va a medir, cómo se van a recoger datos y cómo se van a definir los controles de calidad de las variables de respuesta, bien, que se van a llevar a cabo, por supuesto, durante el proyecto. Y sea cual sea el área de conocimientos que nos metamos en diplomados en nuestra academia, yo he venido viendo y pudiendo definir a partir de esa lectura, de esa observación que hago de los trabajos que se vienen diseñando, que aproximadamente todos encajan, como les dije, aproximadamente en este diseño que les estoy mostrando. Bien, entonces es sumamente importante que tomen en cuenta este diseño para la elaboración del diseño metodológico de cómo van a llevar a cabo ustedes el proyecto de investigación. Bien, un poco desde el punto de vista de lo que sería un caso de estudio. Bien, nosotros podemos ver acá la administración de un proyecto en una combinación de técnicas y áreas de conocimiento como es Data Warehouse e inteligencia de negocios. Fíjense ustedes que tomando en cuenta un poco la caja negra que mostré en la diapositiva anterior, bien, que es la que conlleva el proceso, aquí se destapa un poco esa caja negra y se ve qué es lo que está dentro de ella. Fíjense que desde el punto de vista del diseño de la metodología proyectiva, bien, se hace la planificación de un proyecto, se hace la definición de los requerimientos que están relacionados con el área de negocios en el caso de la inteligencia de negocios, y a partir de ahí se comienzan a elaborar un conjunto, se comienzan a desarrollar un conjunto de elementos que tienen que ver con este diseño de metodología proyectiva. Ese conjunto de elementos los podemos ver nosotros directamente en las filas que tenemos acá en esta especie de matriz, que tenemos acá esta especie de esquema en forma matricial. Bueno, se hace un diseño de la arquitectura técnica o tecnológica, se hace una selección de los productos e implementación. Por supuesto, en una segunda fila de esta matriz tendríamos un modelo de tipo dimensional, un modelado de tipo dimensional que está relacionado directamente con el Data Warehouse, un diseño físico de ese modelo, una implementación de ese modelado dimensional y por supuesto una medición de la implementación, cómo resultó. Y por último tendríamos una especificación de las aplicaciones de la inteligencia de negocios junto con este modelo de Data Warehouse y el desarrollo de las aplicaciones de inteligencia de negocios. Fíjense ustedes que cada una de las filas de este esquema matricial me conllevan directamente a la implementación de todo lo que sería la construcción del modelo, el proceso de modelado y la aplicación de ese modelado en ambas áreas de conocimiento y lo que arroja la aplicación de ese modelado. Y por supuesto eso me permite a mí desde ese punto de vista de este trabajo que estamos presentando acá, hacer un análisis de la calidad de los factores de crecimiento de la empresa, de la industria, del comercio, de la institución, donde se lleva a cabo la implementación de este modelo y la aplicación, y por supuesto unos factores también a nivel de calidad en el mantenimiento que debe llevar todo este proceso para que el proceso no solamente funcione en el momento determinado, sino también sea un proceso que sea factible de llevar a cabo y funcione tanto en el espacio como en el tiempo para una empresa, consorcio, institución o organismo de otra índole. Bien, entonces fíjense ustedes que si comparamos un poco este diseño de metodología proyectiva, aquí tendríamos nosotros lo que sería todo lo que está relacionado con la caja del proceso directamente, bien, porque el factores controlables y por supuesto las características y calidad de las variables de respuesta, eso directamente es algo que normalmente se conoce. Pero lo importante y lo que tiene que tener un diseño formal, científico, metodológico, tecnológico, es la parte que tiene que ver con el proceso, que es lo que mostramos nosotros aquí para este trabajo de investigación que yo estoy colocando como caso de estudio y como ejemplo en esta presentación del día de hoy. Vamos a continuar entonces. Bien, un poco más desarrollando el mismo trabajo con respecto al caso de estudio de la implementación de Data Warehouse y la inteligencia de negocio como un proyecto factible y un proyecto mixto. Bien, entonces aquí se desarrolló un poco más a fondo lo que sería la arquitectura técnica de la Data Warehouse para la empresa X, la empresa X cualquiera que el investigador tomó como área de desarrollo, como aplicación. Bien, aquí todo este esquema tiene que ver con la selección e instalación de las herramientas para el desarrollo de la solución. Fíjense ustedes que se tiene lo que sería un diseño de e-commerce, bien, con unas ciertas órdenes relacionadas con la compra de esa empresa. Aquí se hace el SQL Server, bien, se selecciona la transformación, la limpieza e integración de la actualización,
se pasa a una zona de staging que tiene que ver con el Pentaho y la integración de toda la data, que sería en este caso el diseño ETL. Luego se pasa a una implementación de Data Warehouse en esa empresa, que tiene que ver con el conjunto de elementos que la definen, como son la dimensión data, la dimensión zona, la dimensión rubro, la dimensión producto, la dimensión categoría, la dimensión catálogo, la dimensión marcas, el hecho que tiene que ver directamente con los pedidos y el otro hecho que tiene que ver con los productos de catálogos, que son elementos comunes en el Postgres SQL de Data Warehouse, bien, para los conocedores y los que trabajan en este campo. Y por supuesto, una salida final que tiene que ver con los reportes en Workbench Pentaho CDE y Pentaho vSaver. Esto fue un trabajo, por supuesto, que desarrolló una de nuestras tesistas, que ya ese trabajo fue defendido y que ustedes pueden encontrar directamente en la zona de trabajo, que yo coloqué los videos de defensas en la plataforma directamente. Entonces, fíjense ustedes que aquí lo que hacemos es introducirnos mucho más aún en esa caja que les decía anteriormente de la tecnología o del esquema de diseño de proyectos, y por supuesto esto tendría que ver ya directamente con la área metodológica. Fíjense ustedes que aquí hay cierta parte holística, porque empezamos con un esquema muy general, lo que hicimos fue separar el conjunto de partes, y ahora ese conjunto de partes por supuesto lo vamos a volver a unir otra vez en un producto final, en un producto definitivo, que tiene que ver directamente con lo que sería la teoría de sistemas, ¿no? Lo que hago es que las partes las tomo, las analizo por separado, veo cómo resultan el producto y después las ensamblo en un producto definitivo que tiene que ver con esa teoría, con la teoría de sistemas en cierto modo. Bien, continuemos entonces. Bien, ¿qué obtuvo la investigadora a partir de la implementación de estas técnicas o estas tecnologías? Bien, por supuesto que obtuvo y cómo llevó a cabo el diseño experimental. Entonces fíjense, pasamos por la parte de la implementación de la esquemática, del diseño del experimento, y ahora corresponde al investigador ver cuál es el diseño experimental más adecuado, y eso tiene que ver directamente con las técnicas y metodologías estadísticas que se tomen en cuenta para llevar a cabo este procesado. Para la investigación que les estoy presentando, el diseño que la investigadora vio más adecuado para llevar a cabo todo el procesado estadístico y el modelado, por supuesto, o la puesta en corrimiento del modelo que le generó esa implementación de Data Warehouse con inteligencia de negocios en una mixtura investigativa, fue la del diseño para la optimización de procesos. Entonces, la investigadora, a partir de todo lo que desarrolló anteriormente, decide que este es el diseño para la optimización de procesos, sería su diseño experimental más adecuado. Y la investigadora, en ese caso, desarrolló un conjunto de procesos que son característicos del diseño de la optimización de procesos. Entre ellos llevó a cabo un análisis DOFA, llevó a cabo una construcción de algoritmos de extracción, transformación y carga, construyó un lenguaje de consulta de base de datos propio de la empresa que en ese momento estaba haciendo problema de investigación. Bien, llevó a cabo una técnica de revisión de tipo documental para poder tener lo que sería un campo cognitivo mucho mayor con respecto a lo que conocía hasta el momento en la parte de conceptualización tanto de la parte de la Data Warehouse como de la inteligencia de negocios. Incluyó e integró con la Data Warehouse la metodología para el modelo de inteligencia de negocios, y por supuesto también integró la metodología de desarrollo para el modelo de minería de datos con la inteligencia de datos y la Data Warehouse para construir un diseño de optimización de procesos. Bien, en base a toda esta construcción que hace la investigadora y al tipo de diseño que tomó como definitivo para llevar a cabo el proyecto y el trabajo de grado en sí, bien, ella termina definiendo que el modelado y el análisis estadístico realizado con el diseño anterior arroja un resultado de lo real versus la predicción a través del estadístico de suma de error cuadrático, bien, que fue la técnica estadística que utilizó, el método estadístico, el modelo estadístico que utilizó para llevar a cabo, por supuesto, el análisis del corrimiento de este modelo de optimización de procesos. Bien, y ella concluyó, la investigadora, que se predicen mejoras del proceso aplicables a corto plazo. Bien, entonces fíjense, plantea un problema investigativo, lleva a cabo un diseño de tipo experimental, bien, hace una mixtura de áreas de conocimientos, bien, de esa mixtura genera un diseño experimental más formal. Ese diseño experimental fundamentalmente se decide que sea un diseño para la optimización de procesos,
toma los elementos fundamentales de una optimización de procesos en la cual combina inteligencia de negocios con minería de datos, con data warehouse y con lenguaje de base de datos para la construcción de algoritmos de extracción y transformación de carga. Ese modelo matemático lo pone a prueba y utiliza estadísticos relacionados con la suma de error cuadrático para llevar a cabo, por supuesto, el tratamiento metodológico estadístico de el proceso de modelado. Y la predicción que hace la investigadora es que la implementación de todo este conjunto de procesos en un solo sistema que tiene que ver con el desarrollo y solución del problema de investigación predice unas mejoras del proceso aplicadas directamente a esa empresa, compañía, en un corto plazo con un margen de optimización bastante alto y con unos resultados bastante prometedores. Bien, entonces fíjense ustedes cómo lleva a cabo esta investigadora esta metodología proyectiva, y yo los invito también a las próximas sesiones que vamos a tener de mentoría, donde vamos a revisar otros casos de estudio que tienen que ver con la consecución de una metodología de investigación proyectiva en el campo tecnológico. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces, en cierto modo, para ir cerrando un poco esta presentación, que tiene que ver con la semana 7 y 8, en su segunda parte, un buen diseño de metodología proyectiva debe contemplar, con respecto a lo que hemos visto, con lo que estamos por ver y con lo que yo he podido recoger de toda la investigación a nivel mundial, necesita reconocer la diferencia entre significancia estadística y la importancia. Esto desde el punto de vista ya de lo que sería la significancia estadística del estadístico que yo voy a aplicar directamente para llevar a cabo lo que sería la medición de la puesta en práctica en el campo real de ese modelo que estoy planteando en un momento determinado. Bien, tiene que tomar en cuenta el conocimiento estadístico, es fundamental, es vital, y tomar un buen diseño experimental, también una metodología estadística adecuada es fundamental. Casar esos dos puntos que son muy importantes dentro del proyecto de investigación y, por supuesto, a posteriori en el trabajo de máster. Y, por supuesto, apostar un poco dentro de esta metodología proyectiva a la validación secuencial que a una validación única y definitiva. ¿Qué significa eso? Que es importante ir haciendo distintos corrimientos del modelo, ir haciendo validaciones de tipo estadística y no una validación única que haga en un momento determinado y que eso me conlleve al trabajo final de máster. No. La idea es que ustedes vayan directamente en el proceso de proyecto, en el proceso de interacción con el tutor y en el proceso de cierre y construcción definitiva del trabajo de máster, que ustedes vayan haciendo una validación secuencial de todo ese proceso de modelado, que el modelo sea puesto en la medida de lo posible a prueba en varios campos de aplicación, y que por supuesto de allí se tomen las conclusiones y lo que serían las conclusiones y las recomendaciones que se dan en ese tiempo. Bien, y no hacer una sola prueba. Eso se lo voy a estar recalcando en todo este camino metodológico, tanto de la consecución del proyecto como del trabajo de máster en definitiva. Bien, un poco para revisar cuáles serían esos diseños de tipo estadísticos. Yo hago acá, por supuesto, una cierta selección desde lo que yo vengo recogiendo en mi camino investigativo en el campo cuantitativo tecnológico. Bien, también he transitado por los dos campos, tanto el cuantitativo como el cualitativo, y en cierto modo he tratado de hacer aquí lo que sería primero una tipificación de modelos estadísticos para llevar a cabo ese proceso metodológico de investigación, por un lado, y por el otro, cuáles serían los diseños que mejor le corresponden. Entonces, fíjense, por supuesto, esta tipificación de diseños no es absoluta, no es definitiva, es muy personal y en cierto modo también compartida con otros grupos de investigación. Ustedes, cuando revisen las referencias, se van a encontrar a lo mejor con otro tipo de tipificación de diseños, pero lo que yo les recomiendo en cierto modo a priori en este momento es que traten un poco de revisar esto con bastante detenimiento, y que no lo vamos a discutir solamente acá, lo vamos a seguir discutiendo, por supuesto, a lo largo del desarrollo del trabajo de máster. Entonces, fíjense, vamos a ver entonces esta tipificación de diseños. Primero, diseños para comparar dos o más tratamientos. Lo que tiene que ver con la comparación, yo planteo dos tratamientos, un tercer, cuarto tratamiento, ¿cómo los comparo? Bien, eso está relacionado con metodologías del tipo diseños para complementar el azar, diseño de bloques completos al azar y diseño de cuadros latino y grecolatino, que son metodologías y técnicas estadísticas muy utilizadas y que siguen estando vigentes. No importa lo moderno que sea el proyecto,
no importa lo disruptivo que el proyecto sea en un momento determinado en el área tecnológica y de desarrollo digital. Estas técnicas estadísticas siguen estando vigentes porque en cierto modo la técnica estadística no cambia desde sus cimientos metodológicos y sus cimientos conceptuales, sino la aplicación que ella se haga y la manera como se va a analizar los resultados que esa aplicación estadística den en un momento determinado. Que las herramientas y software de análisis estadístico hayan cambiado, por supuesto. En la actualidad no solamente el SPSS, normalmente se utiliza muchísimo el R por la potencia que tiene, por la versatilidad que tiene, por las características que tiene, y por supuesto también otros paquetes o software de tipo estadístico que me pueden servir para llevar a cabo análisis estadísticos de este tipo. La segunda tipificación tiene que ver con diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre una o más variables de respuesta, bien, que son trabajos que tienen que ver mucho también con el área tecnológica. Ahí se recomienda o recomiendo que los diseños sean de tipo factoriales 2 a la K, que sean también diseños factoriales 3 a la K, dependiendo del tipo de variables que tengamos y dependiendo del tipo de problema de investigación que vayamos a resolver. Y también se encuentran los diseños factoriales fraccionarios 2 a la K menos P, que por supuesto también encuentran en las referencias y encuentran muchísimos trabajos donde se aplica esta metodología y técnica estadística. Bien. La tercera tipificación son los diseños para optimización de procesos, que muchísimos trabajos, diría yo que un 70% de los trabajos que he estado revisando acá en diplomados son trabajos que tienen que ver con optimización de procesos. Aquí la tipificación la divido en dos: un primer tipo de diseños para modelos de primer orden y un segundo tipo de diseños para modelos de segundo orden. El diseño estadístico o la metodología estadística para los diseños de primer orden, yo les recomiendo que sean diseños factoriales 2 a la K y 2 a la K menos 1, diseños de tipo Plaquette-Borman y diseños simplex, que son también muy utilizados aún en la actualidad. Bien, como les dije, la metodología y la técnica estadística no es lo que cambia, sino la manera como se implementa y los software de desarrollo que tengo para llevar a cabo, por supuesto, este análisis estadístico. Bien, por otro lado tengo los diseños de segundo orden. Yo les recomiendo para este tipo de diseños, diseños centrales compuestos, diseños de Bosch-Benken y diseños factoriales 3 a la K y 3 a la K menos 1. Bien, por supuesto todas estas metodologías y técnicas estadísticas se encuentran referenciadas muy bien en la bibliografía mundial. Bien, de todas maneras yo al final en esta misma presentación les recomiendo algunas referencias que pueden ustedes ubicar para revisar un poco este tipo de diseños. De todas maneras, por supuesto, los que están haciendo estudios en el máster de analítica avanzada o ciencia de datos, en el área, por supuesto, de análisis estadístico con R y en el área de analítica avanzada, los distintos facilitadores que se encuentran allí pueden darles referencias acerca de estas técnicas estadísticas dependiendo del tipo de diseño experimental que se vaya a llevar a cabo para la metodología proyectiva tecnológica. Bien, ahí pueden referenciarlo porque eso son normalmente, ellos manejan eso a nivel de expertos. Bien, una cuarta tipificación serían los diseños robustos, que yo les recomiendo que allí hagan ustedes diseños de tipo factoriales, que normalmente tienden a hacer lo que llamamos arreglos de tipo ortogonales, y diseños con arreglos internos y externos también. Y la quinta tipificación tiene que ver con el diseño de mezclas. En este caso, cuando hablamos de mezclas, hablamos directamente de mezclas que están relacionadas directamente con la problemática de investigación. Bien, y con distintos análisis estadísticos, entre ellos diseños de lattice simplex, diseños simplex con centroides, diseños con restricciones y diseños axiales. Como les dije, estos diseños están referenciados. Acá nosotros podemos ir más adelante cuando vayamos viendo algunos casos de estudios que yo he seleccionado para las mentorías. Podemos ver cómo el investigador, por supuesto, hace un diseño metodológico, construye lo que sería el diseño del experimento y a partir del diseño del experimento y del problema, por supuesto, y de todas las características y propiedades del problema, diseña o define lo que sería la metodología de investigación a nivel estadístico que va a llevar a cabo para hacer la solución del problema investigativo. Bien, entonces allí podemos ver algunos ejemplos importantes de estos diseños estadísticos que les he estado proponiendo acá en esta presentación. Bien, muy bien, como reflexión final, de nuevo les vuelvo a recalcar, las técnicas y metodologías estadísticas no son las que tienden a cambiar desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista
de ellas como teoría, como axiomáticas fundamentales en lo que sería la estadística, ¿bien? Siguen teniendo sus bases fundamentales. Lo que tiende a cambiar son sus aplicaciones, la manera como se abordan los problemas desde estos diseños experimentales y de estas técnicas, y por supuesto los distintos paquetes y software que se utilizan actualmente para hacer que estos procesos sean muchísimo más simples. Bien, entonces los invito a que sigan trabajando en la consecución del capítulo 2. Nos vemos en las mentorías, en los casos de estudio que vamos a llevar a cabo, y recuerden, cualquier pregunta que tengan que hacer, utilizar los distintos canales de conexión que siempre tenemos. Hasta luego, muchísimas gracias por su atención.